Bueno, más cosas que contarles, seguimos avanzando. El otro día, y además coincidía con el día de los archivos, efectivamente. En ese ciclo, la verdad que es muy interesante, que se llama el documento del mes, el Archivo Histórico Provincial, de vez en cuando no, siempre aparecen documentos muy interesantes, pero hay algunos que, bueno, llaman la atención más que otros, todo hay que decirlo, por lo menos a un servidor. Es el caso. Epidemias y deudas por misas, eso se presentaba hace pocas fechas. Resumidamente, dice así, se trata de un documento del año 1805 en el que los familiares de varios vecinos que fallecieron por una epidemia que sufrió la población de Vera, de fiebre amarilla, por cierto, son demandados por la Iglesia por no pagar estas misas. Esto es resumidamente, digamos, la sinopsis de la historia de estos documentos que ahora iremos viendo, documentos, pues imagínense, antiguos. En la presentación, pues aparte de estar el delegado Alfredo Valdivia y María Luisa Andrés, que es la directora del Archivo Histórico Provincial, estaba nuestro invitado, que se llama Víctor Luque de Haro. Este señor trabaja en el Departamento de Economía y Empresa, el área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería. Bienvenido, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, muchas Llama gracias. muchísimo la atención, aunque con la Iglesia no deja de sorprender, evidentemente, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, pero es un documento, la verdad, que sobre todo por esto, ¿no? Por recordar también la cantidad de personas que fallecieron debido a esta fiebre amarilla que asoló esta parte de la provincia de Almería, ¿no? Sí, pues así es un documento interesante, como hemos comentado, porque se puede analizar diferentes planos de una realidad a partir de este documento. Este documento es producto de la alta mortalidad que se produjo en esta crisis epidémica de fiebre amarilla, que no solo se produjo en Vera, sino también se produjo en Almería y en otros lugares, pero en Vera se mostró con una especial intensidad. Sí. De hecho, de una población de alrededor de 6.000 personas murieron más de 2.000. Bueno. Entonces, claro, podemos imaginarnos las perturbaciones tanto económicas como sociales como culturales que produce un evento de estas características, no de esta magnitud. Claro, la preocupación por salvar el alma, eso hoy todavía sigue estando presente, ¿no? Aquello de las misas de difuntos que habían que hacer después de que uno falleciera. Claro, eso de alguna forma había que pagarlo, ¿no? Exactamente, había que pagarlo y además había, digamos, diferentes tipos de servicios de misa para la salvación del alma en función de la capacidad económica del muerto o de la familia del muerto. ¿Ah, sí? Y por eso los curas ecónomos se dirigen principalmente a esta clase social más pudiente, que hacen referencia exactamente con una frase, que no recuerdo la literal, pero que en el documento figura, que es que por la bondad de estos curas no van a reclamar las deudas a la gente más pobre, sino solo a aquellos más pudientes. Claro, realmente tampoco había mucho que pedirle a los pobres, claro, en aquellos momentos. La figura del cura ecónomo, esta figura que acabas de nombrar, que yo creo que la primera vez que la escucho, este era el que se dedicaba a cobrar de alguna forma, ¿no? Digamos que era una especie de... Es un momento histórico en el cual el patrimonio de la Iglesia se acrecenta y cada vez es más grande y digamos que cada vez más compleja la administración. Entonces se crea una figura, la de los curas ecónomos, que se encargaban tanto de la contabilidad como de la administración de los bienes de la Iglesia. Y en este caso, no de los bienes, sino los derechos de cobro que tenían, pues se ponen a reclamarlos. Si vemos, si es posible ver imágenes de esos documentos, como digo, se presentaban, ahí estamos viendo, me cuentas un poquito. La primera pregunta que te puedo hacer, ¿estos documentos de dónde salen? ¿Dónde estaban? Bueno, estos documentos estaban en la parroquia de Vera, pero fueron trasladados al Archivo Histórico Provincial. De hecho, bueno, ahora mismo se puede contemplar en el Archivo Histórico Provincial y fruto de la colaboración que el área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería tiene con el Archivo Provincial, surge la posibilidad de colaborar en los comentarios de los documentos del mes. Que se puede, no sé si estás detenido a intentar... Sí, lo hemos leído entero. Leer lo que pone estos documentos. Aunque cueste leerlo. Pues, destacar, por ejemplo... En esta página que se está observando actualmente, en esta misma, lo que figura es, en esta y en las siguientes, pero se hace un listado detallado de los nombres de las personas y de las cantidades debidas. Y además, si nos fijamos en la parte derecha, salen como dos columnas. Sí. La primera es la cantidad que se debe y la segunda es la que realmente exigen, puesto que teóricamente le hacen una rebaja a los deudores. ¿De qué deuda hablamos? ¿Cuánto costaba una misa de difunto en aquella época, Víctor? Pues suponía bastante, podría suponer incluso más de una mensualidad para las clases más bajas. Lo que pasa es que, claro, estas clases no accedían a este tipo de misas, pero realmente era un montante muy considerable. Una lista de deudores extensa, ¿no? Ahí debía pasar todo el mundo prácticamente, ¿no? Sí, bueno, realmente la reclamación es contra unos 24 vecinos, no contra los vecinos porque estos ya estaban muertos, sino contra su familia, contra sus herederos,
y contra la herencia. Pero ¿qué cantidad? Dime una cantidad aproximada, por situar un poco. Cantidad de dinero. No sé si tienes alguna cantidad en mente. Sí, bueno, va variando en función de la persona y va variando en función del servicio. Cantidad es que no estaba en euros ni estaba en pesetas, estaba en reales de la época. Y entonces... En reales. Sí. Y bueno, yo creo que para podernos hacer una idea, más que hablar en cantidad de moneda, podemos decir que suponía... algunos de los legados eran varias cabezas de ganado, incluso parte de la tierra de la persona, y suponía más de algún mes de jornal de los jornaleros. Pero imagino que no solo era por una sola misa de difuntos, sino había varias, ¿no? Había varias misas y varios servicios. Primero está el oficio del entierro. Además había una misa que podía ser misa cantada. Los pobres evidentemente no tenían esas misas cantadas, pero había unas misas que tenían una pomposidad, digamos que era casi el evento, ¿no? El evento en algunas ocasiones iban hasta varios párrocos a celebrar esta misa, incluso podía venir el obispo. O sea, nosotros hemos estudiado no solo este documento, sino también los sepelios parroquiales en una línea de investigación que tenemos de la desigualdad ante la mortalidad a lo largo del tiempo. Y en el estudio de estos sepelios parroquiales se observa esta desigualdad a la que hacíamos referencia antes. Cómo hay una gente que esta misa para salvar el alma o misa la pagaban solo por las limosnas, y otros en cambio dejaban unos legados a la propia iglesia de unas cantidades bastante grandes. Claro. Ahí ya te salvabas sí o sí, está claro, ¿no? Ahí ya no había duda. Había salvación. Y además bien salvado. Bien salvado, efectivamente. Así funciona esto. De hecho, te quería preguntar sobre esto, has hecho mención, tu tesis en la que estás trabajando, habla sobre esto que estás comentando, resumidamente, desigualdad en la mortalidad en las diferentes clases sociales, ¿no? Siempre ha habido clases sociales, se las sigue habiendo, incluso a la hora de morirse, eso está claro. Está claro, pero no está tan claro según la literatura. Hay alguna literatura que en algunos casos, en algunos países, concretamente Canadá, Estados Unidos, hace referencia a que la desigualdad es un fenómeno relativamente moderno, la desigualdad en la mortalidad, no la desigualdad económica. Sin embargo, ¿y por qué es relativamente moderno según esta literatura? Pues ellos lo que dicen es que pese a que tenía una mayor capacidad económica, esa capacidad económica no te permitía comprar salud. ¿Por qué? Porque el estado de la ciencia médica no daba una mayor vida, es decir, que te pusieran 10 sanguijuelas no te iba a salvar de mucho. Claro. Entonces al final es lo que se decía antes de los matasanos, ¿no? Entonces, claro, cuando la mortalidad está relacionada con la nutrición o con el estado nutricional, sí que esta desigualdad puede influir en que haya más muertos en las clases menos pudientes que en las clases altas. Pero cuando es una mortalidad derivada de otra causa, como puede ser en este caso la fiebre amarilla, que recordemos se contagiaba por la picadura de un mosquito, pues el mosquito diferenciaba poco. Quizás no era lo mismo vivir al lado de una charca o en algunos lugares que vivir en otros, pero realmente si estaba y lo pillaba, prácticamente había una tasa de mortalidad muy alta entre los infectados. ¿Cómo llevas ese trabajo de investigación, esa tesis? Pues ahí estamos. Sí. Este verano me toca seguir dándole. Pero bueno, están saliendo resultados interesantes. Hay mucho trabajo de archivo, evidentemente, ¿no? Mucho trabajo, es muy intensiva en datos, porque entre otras cosas al final tratamos de localizar vamos al microdato, es decir, tratamos de ver esta persona que está en el padrón, cuándo murió, sobrevive, en el siguiente padrón sigue estando, lo relacionamos a partir de su familia. Entonces, claro, es una especie de puzzle para que nos entendamos, es ir montando un puzzle y cada vez las piezas van encajando y te va gustando más encajarlo, pero es un puzzle en el que te tiran muchas horas de tu día y de tu mes y de tu año. Entonces, al final, en fin, la parte del cementerio donde se entraban ricos y pobres también está diferenciada. Eso siempre ha estado así, ¿no? No sé si esto también entra dentro de esta investigación, de esta desigualdad. Bueno, no es el objeto de la investigación, pero sí es otro reflejo de esta desigualdad ante la muerte. No solo del tiempo en el que vives, sino del tiempo que va a pasar para la eternidad, o digamos, ya cuando te va a quedar, si estás en una pequeña celda o está en un panteón familiar con, como tú dices, una solera. Bueno, interesante. Oye, por curiosidad, este departamento en el que trabajas, Departamento de Economía y Empresa, Área de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Almería, ¿qué hacéis? Cuéntame. Bueno, pues tenemos bastantes asignaturas en la ordenación docente. Damos desde Historia Económica General, que es Historia Económica a nivel mundial, damos Historia Económica de España. Tenemos otra asignatura que es Historia del Pensamiento Económico, en la cual se hace referencia a la evolución del pensamiento económico a lo largo del desarrollo de la teoría económica, pasando desde Adam Smith hasta Malthus, Marx, Keynes, Marshall, los diferentes autores, su contexto
y sus principales postulados o los puntos fuertes de su teoría. Entonces, bueno, tenemos diferentes asignaturas. El responsable del área es Andrés Sánchez Picón. Sí. Imagino que lo conocerán. Y gran profesor. Sí. Una de las mentes más... Una suerte. Más, ¿cómo decirlo? Voy a decir mejor amuebladas. Es una expresión muy coloquial, pero es un tipo muy inteligente, gran orador y sabe de qué habla, evidentemente. Te propongo una cosita, no sé el tiempo que vas a tardar, pero cuando tengas esa tesis más o menos hilvanada y casi terminada, si quieres te pasas otra tarde y charlamos un poco, porque es curioso, ¿no? Saber Perfecto, un poco será un placer. Esa desigualdad que siempre ha existido en las clases sociales, incluso a la hora de morirse. Desigualdad en la mortalidad en diferentes clases sociales, ¿no? Sí, bueno, atendemos a partir de las diferentes ocupaciones, si en el padrón sale si es jornalero, si es labrador, si es hacendado, si es pasante en leyes, hay diferentes, si es tendero. La mayoría eran jornaleros, casi el 70% en función del tiempo, de función del año en el que estamos estudiando. La gran mayoría, como podremos suponer, eran jornaleros. Pero bueno, ver si había diferencia, porque ver si durante este proceso de evolución en la transición demográfica, de que pasamos de tener unas altas tasas de mortalidad y unas altas tasas de natalidad a un régimen demográfico moderno como el actual, de bajas tasas de natalidad, en el cual se tienen pocos hijos de media y además la gente vive mucho, ver si ese proceso ha sido igual entre clases o ha habido unos momentos de mayor convergencia o divergencia para también poder explicar mejor los factores determinantes de esta evolución. Claro, interesante el asunto. Te agradezco la visita, Víctor. Pues nada, vosotros, porque muchas veces nos quedamos escribiendo en nuestros despachos y contar estas cosas es lo que es lo interesante de la investigación, que se conozca. Claro que sí, un placer conocerte, bienvenido. Bueno, hasta la próxima. Una recomendación musical. Yo tuve la oportunidad creo que hace 2-3 años aproximadamente, cuando iniciaban la gira a nivel mundial del espectáculo Nacidos para Bailar, pasaron por Almería y estuvieron aquí 2 de ellos, son unos cuantos hermanos, se hacen llamar Los Vivancos, es el nombre artístico de esta saga familiar, que la verdad que tiene un espectáculo fantástico. Es el espectáculo con el que se clausura este sábado la 41ª edición del Festival de Teatro de El Ejido. Les digo esto por si quieren acercarse. Va a estar en el auditorio a las 10 de la noche este espectáculo que ya están viendo en imagen, un pequeño fragmento. Hacemos una pausa, vamos haciendo pausas, entrando, saliendo, contando cosas. Hasta las 8 estamos aquí, en unos minutos de vuelta. Hasta ahora.